Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento a Edward Guzmán. No le iba a decir señor por poco, pero no, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y con él hablaremos diversos temas. Esto que pasa con los médicos, la reducción del copago y otros proyectos que vienen desarrollándose en la actualidad. Bienvenido, buenos días. Bueno, a Miguel, mira, Miguel, sí, Eduard, cuéntanos un poquito del tema de lo que está pasando con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, sobre todo con una medida que han aplicado recientemente de cubrir el 50% de medicamentos de alto costo del copago. Cuéntanos un poquito de esto, claro. detállanos. El jueves pasado, el Consejo resolvió la resolución 553, donde amplía los beneficios del catálogo de prestaciones del PDCS, que incluye básicamente tres aspectos fundamentales. Uno, reducción del 50% de la cuota moderadora de internamiento. Esto quiere decir, cuando una persona se interna, tenía que pagar hasta 2 salarios mínimos, y se ha reducido el 50%, sino hasta un salario mínimo, que para el sistema el salario mínimo son 16.000 pesos. En síntesis, lo que quiere decir es que si una cuenta hizo 100.000 pesos antes, el afiliado va a pagar 20.000 y ahora va a pagar 10.000. Esos 10.000 restantes va a cargo de la seguridad social, en este caso a través de la administradora. Claro, o sea que la administradora iría con el 50%. La reducción de su copago del 50%, la administradora está a cargo del sistema a través de la administradora. Claro. La medida también habla de aumento de beneficio al seguro familiar de salud. Háblanos un poquito de eso. Ha aumentado de tratamiento para cáncer, Uh-huh. de cáncer, pesos a 2.090.000 pesos. Esto incluye los neoadyuvantes, que son estos medicamentos que se utilizan junto con el tratamiento. El ayudante también. Sí, y todo el alto costo se mantiene en 1.000.000 de pesos, pero la parte del medicamento de cáncer sube 1.000.000 de pesos más a 2.000.000 de pesos, más los 90.000 pesos del ayudante y del Pero neoadyuvante. estamos hablando del proceso normal, de lo que pasa a la gente. Ahora, la pregunta es, cuando una persona tiene una enfermedad catastrófica, crónica, que requiere medicamentos de alto costo y que un solo medicamento te cuesta 177.000 pesos, como en la caja de pastillas que le dio a una señora, o 350.000 pesos. Mamacita. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? Qué fuerte. Anteriormente, por eso se hace la medida. Un tratamiento de 12 meses calendario pasaba del 1.000.000 de pesos. Entonces esa persona a los 8 meses perdía la cobertura o tenía que ir al programa de alto costo para que continuara la cobertura y el programa le siguiera A los 3 asignando. meses, si son de 300.000. Exacto. Entonces ahora subiendo a 2.000.000 de pesos, lo que se ha tratado de que la mayor cantidad de cobertura que tiene el Seguro Familiar de Salud sea cubierto por la Seguridad Social y esa persona no tenga que interrumpir su tratamiento o ir al programa de alto costo. Esa medida tiene un impacto de aproximadamente 1.500 millones de pesos. El tema de alto costo, la reducción del 50% del copago tiene un impacto de casi 900 millones de pesos al año. Eso quiere decir que es un ahorro que va a tener el afiliado. Y no dejar de mencionar que también incluye otras vías de abordaje, como el tema de la laparoscopía para el tema de apendicectomía, que antes no estaba cubierta, hoy en día se acaba de cubrir, y otros beneficios, sobre todo en el área de ortopedia y neurocirugía, con los neurotransmisores que se han incluido. Te cito lo que publica el periódico hoy respecto a las declaraciones que ofrece Senecava y el doctor Rafael Mena de Andeclip y del Colegio Médico y de Andeclip respectivamente. Representantes del gremio médico y las clínicas privadas aseguran que se le está cargando y que no lo aceptarán de ningún modo, refiriéndose a la resolución emitida donde se reduce un 50% lo que el afiliado, lo que el usuario tiene que aportar como copago. Dicen ellos que se le está cargando y que quien tendrá ese problema sería fundamentalmente la prestadora de servicios de salud, que la clínica, el centro médico. ¿Tienes razón ahí? En ninguna medida se ve afectado la clínica ni el médico, sobre todo en este caso la cuenta clínica que a quien básicamente impacta es el Andeclip, a las clínicas. Si al final la cuenta eran 100.000 pesos, va a recibir 100.000 pesos. Lo que se está disminuyendo es la cuota que paga el afiliado. En este caso va a ser a cargo de la Administradora de Salud, ese salario mínimo que se ha reducido. Porque ellos dicen que las ARS
básicamente le van a usar truco para No, no, pagarle como no. le pagaba anteriormente No. y no la No, diferencia. no. Le van a pagar, si la cuenta es 100.000 pesos, el prestador va a recibir 100.000 pesos. En vez de recibir 20.000 por el afiliado, va a recibir 10.000 y en vez de recibir 80.000 por la aseguradora, va a recibir 90.000. ¿Por qué los afiliados están incómodos con esta medida? Porque yo tengo aquí, voy a leer, a Sí, citar claro. una publicación, dice, pasar la entrega de los medicamentos de alto costo para enfermedades catastróficas a las ARS sería condenar a muerte a los pacientes. La decisión sería una especie de guillotina que no se debe permitir. Sí. Esa publicación, me imagino que debe ser referencia a algo que salió hace 15 días aproximadamente, que ¿Era de ustedes o de salud es pública? de salud pública. Bueno, tiene que ver con la seguridad social, pero no es Sí, porque- el fin no es ese. El fin Ajá. es que salud pública pueda tener la capacidad, en un acuerdo entre el Ministerio de Riesgo de Salud y salud pública, para que salud pública pueda facturar esos medicamentos que la ARS deben de cubrir. No impacta en ninguna medida a que los medicamentos lo van a entregar al Ministerio de Riesgo de Salud, sino todo sigue normal en el programa Todo de alto sigue costo. normal. En el programa de alto costo. Ok. Incluso el Ministerio de Salud Pública salió desmintiendo, emitió un comunicado diciendo que de ninguna manera eso es lo que va a suceder. Ok, hay una cosa con la cobertura, y qué bueno que menciona, Eduardo, el tema de que han ampliado la cobertura a algunos procedimientos. ¿Qué pasa con la cobertura de la sangre? Está en el catálogo, la sangre y hemoderivados, pero eso no se cumple. Sí. ¿Por qué en la Cruz Roja hay que pagar por el tamizaje de la sangre? ¿Por qué si una persona tiene un seguro, tiene que pagar por la sangre? La sangre está incluida, pero todo lo que involucra para el proceso es lo que no está incluido. El tamizaje. Y se está trabajando para el año que viene, obviamente, todas estas inclusiones que son escalonadas, se tiene una programación. Y parte de lo del año que viene, junto con otros procedimientos que se quieren incluir, van en el proceso del año que viene, que la superintendencia está trabajando en ese sentido. Pero tú dices que la sangre está incluida, pero los componentes que la... Todo el proceso que lleva para Pero sería lo mismo con una laparoscopía. Antes no Está- estaba... antes no- pero antes- entonces todo el proceso que no lleva. estaba. Por ejemplo, igualmente pasa la apendicitomía, está en el catálogo, pero la vía de abordaje, la laparoscopía, no estaba en el catálogo. Ahora se incluyó. Básicamente pasa lo mismo con el tema de la sangre y el caso del tamizaje. O sea que sí estaría cubierto para el año próximo. Eduardo, Se están haciendo los estudios para que sean incluidos. ¿Qué pasa con la cobertura de los accidentados? Y si hay una diferencia entre un accidente laboral y otro, por ejemplo, en una carretera, una vía pública. ¿Hay cobertura? ¿Cuál es la cobertura? Hoy en día la persona, para accidentes de tránsito per se, no en trayecto de trabajo, porque ahí tiene la cobertura por el IDOPRIL, tiene una cobertura en el régimen contributivo de hasta casi 1 millón de pesos, todo lo que compone la atención por el accidente de tránsito, y en el régimen subsidiado de aproximadamente 700.000 pesos. Están en cobertura, están a cargo de la Ministerio de Riesgo de Salud, y no diferencia en que si no tiene el tope de 1 millón de pesos para todo lo que se necesita a través del accidente de tránsito. O sea, nosotros podríamos decir, y eso fue un tema que se discutió mucho, porque generó confusión en alguna medida, el tema de los accidentes de tránsito. Cuando una persona, lo normal sería, o sea, conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico dominicano, sería que hay un accidente, hay una persona afectada y que por eso incluso me parece que te arrestan por si muere o cualquier proceso. Hay una persona que resultó herida, el seguro del vehículo de esa persona que se encarga del tema médico de No. los afectados. ¿O El cómo es Administrador de asunto? Riesgo de Salud. Primero, hoy en día tenemos O sea, 98%. no, hablo de lo que debería ser, no de lo que Según actualmente... la ley dice que debe ir a cargo del seguro de vehículo de motor. Ok. Por un tema de financiamiento y flujo de financiamiento, hoy en día, bueno, desde que inició el sistema, está a cargo de la Seguridad Social, de la cuenta de cuidado de la salud, a través de la Administradora de Riesgo de Salud. ¿Y eso se le cobra en alguna medida a los seguros después de...? No, eso va a cargo de la cuenta de cuidado de la Y salud. se va, y hay algún proceso en esa dirección, porque Bueno. lo que digo es, para muchos puede ser tortuoso, y sobre todo en un país donde tú, si no tienes el dinero, no te reciben en muchos casos. Bueno, una persona que tiene una pierna menos, y lo que hay cerca es una clínica para resolverle, o tiene algún problema de salud fruto de un accidente de tránsito, en lo que el seguro desembolsa eso, termina muriéndose. Ujú. Pero si hay algún mecanismo donde sea el propio Estado que reciba, y no tenga que sacar de sus ingresos, sino que reciba el ingreso del seguro que tenía el Ujú. vehículo de esa persona, en alguna medida puede Eso, no haber eso problemas. contemplaba la ley, a lo largo del tiempo no se ha efectuado. Pero ¿qué pasa hoy en día en la práctica? Primero, 98% de la población tiene cobertura de salud.
4,5 millones en el régimen contributivo y el resto en el régimen subsidiado. Una persona del régimen contributivo tiene un accidente y tiene una cobertura de hasta $1.000.000 para la atención de ese accidente de tránsito. La persona en el régimen subsidiado tiene una cobertura de hasta $700.000. El régimen subsidiado, por su naturaleza, la atención es en la red pública. El régimen contributivo, en la que la ARS de esa persona tenga contratado. Si es un accidente de trabajo, generalmente en la práctica sucede que lo que se hace todo el trámite burocrático y se determina que un accidente de trabajo, que le corresponde la cobertura de IDOPRIL, la Administradora de Salud cubre la atención. Ya luego entra en vigencia la cobertura del Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales. Decir algo sumamente interesante porque pongamos el caso hipotético de alguien que tiene un accidente y le cubre hasta $1.000.000, Sí. pero está en un centro privado, ¿verdad? Y en ese centro privado se pasó a 1.100.000. Hay centros privados que hacen referimiento para el sector público después que pasa eso. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional? Sí hay prestadores que se hacen los referimientos. Hay otros que hablan con los pacientes y le ponen el caso, si quieren quedar o si quieren eso es derivarse. correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Sí. Y cuando ustedes identifican algo Sobre que todo, no es correcto, hay sanciones. Sobre todo lo importante es darle la atención oportuna al paciente al momento que tiene un accidente de tránsito. Si se estabiliza el paciente y tiene la condición para ser trasladado y el afiliado, el paciente, la familia decide que sea así o quedarse ahí, ya bueno, es una decisión del paciente, de la familia. Hay un caso muy particular, la sobrina de un camarógrafo colega, que dentro de la clínica donde estaba embarazada, en una situación delicada, le hicieron un referimiento porque se le agotó el seguro y murió en el referimiento. Eso es delicado. ¿Qué sanciones hay del Consejo Nacional de la Seguridad Social cuando se violentan estos mecanismos porque se te agotó tu seguro? Ya yo lo que puedo cobrarte a ti, lo gasté, lo consumí, te disparo para el sector público. Eso pasa. Y eso es más común de la cuenta y sobre todo con el cobro anticipado. Usted llegó a un sitio por una emergencia y hay que cobrarte $500.000 antes de tú ingresarlo. ¿Qué pasa? El Consejo aproximadamente hace un mes resolutó reafirmando las funciones que tiene la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales con la sanción a los prestadores y la Administradora de Riesgos de Salud, sobre todo en los prestadores cuando se dan estos casos. Porque aquí hay como 10 resoluciones de eso, hay una biblioteca de resoluciones de eso, pero se hace algo, ¿hay alguna sanción? Se hace algo y la superintendencia está trabajando en las sanciones. Realmente han salido las sanciones. Hay clínicas que tú vas por un procedimiento, por ejemplo, y te dicen que no lo cubren para cobrártelo y cuando tú llamas al seguro te das cuenta que lo cubre. Cuando pasa eso, generalmente se procede con el reembolso al afiliado. Generalmente, Y cuando lo sucede que ese está caso. pasando, que nosotros lo denunciamos aquí, lo viví particularmente. Tú llevas a alguien a una clínica, a emergencias, en la clínica hay algún procedimiento, imagen que no se hace, sales a hacerla en un estado de emergencia que fue del área donde saliste y no te lo cubre o no te permite el seguro en ese momento. Eso no es un truco también. Hay que ver las condiciones de la cobertura, primero del Lo afiliado. escuché con María Elena Núñez en Sol que lo denunciaba, Sí, pero lo sentí porque lo vi. Sí, claro. Sucede. El día a día suceden muchas cosas. Hay muchos retos que ustedes tienen. Hay muchos retos. Se una papa caliente. están trabajando en los retos. Lamentablemente en la salud, un caso, 2 casos, 3 casos es mucho. Claro. Estamos hablando con la salud de la persona. Claro. Probablemente en la operatividad del día los casos que se resuelven son muchísimo más. Nuevas medidas importantes que anuncien, ¿verdad? Correcto. Algo muy importante, mencionar que esto no implica un aumento de las cotizaciones para el afiliado. No, Si no tiene que pagar más. No Bueno, tiene ya que pagar aumentaron nada. estos días la mayoría de los seguros. No, es su seguro privado. Por aquí, Sí, claro. el tema de la seguridad social, la cotización se queda igual, no hay aumento. Lo que sí hay un aumento para toda persona que tiene un dependiente adicional, que es el impacto de los $162 del aumento de la cápita, sí lo tiene que asumir. Pero todo lo que es el núcleo familiar no tiene aumento de la cotización. Atención a la población, el 50% Del copago. del copago en en internamiento. Fue reducido hasta un Fue salario reducido y de medio. alto costo. Fue ampliado de $1 millón a $2 millones de pesos. A 2 millones. Los tratamientos de cáncer. Los tratamientos, solamente Excelente. cáncer. Sí, cáncer. Solo cáncer, de 1 millón a 2 millones. Empiecen a chequear esto, porque aquí hay una población. Y retroactivo a agosto. Y o sea, que retroactivo toda a persona agosto. que el 1 de agosto incurrió en un gasto puede solicitar el En reembolso un mes inmediatamente. abrimos las líneas telefónicas para que nos digan qué tal les ha ido con tal les eso. Y nos informen de una vez. Claro, Para claro poder que darle sí, doctor. seguimiento. Estaremos Doctor, vigilantes. estamos, claro que sí. Bueno, doctor Eduardo Vera, gracias por habernos acompañado esta mañana. No. Tiene que volver pronto porque hay muchas preguntas pendientes, sobre todo el tema de las AFP, que también es parte de su jurisdicción, y hay muchas dudas que la gente tiene
muchas cosas que la gente necesita que le aclaren. Eduardo Veras, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Al regreso, Litín, alcalde de Higüey, está con nosotros, no le cambie. Despierta.